Saludos, Heidi, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Súper bien, gracias por aceptar esta conversación acá en mi podcast. Esta es una locura que se me ocurrió para hacer este año, así que eres la cuarta invitada y la primera que no es cubana o cubano. Así Es que no podía decirte que no tampoco. no, yo Estamos en Congresivos y a ti y a Monteblac no les puedo decir que no, así que aquí estoy. perfecto, gracias por ser tan directa. Espero que durante esta conversación, o sea, que si yo no te conociera, para nada estuvieras acá, pero está bien, no hay problema. Bueno, De to- creo que tenemos muchas cosas en común y te respeto bastante, así que posiblemente sí. Sabes que hablando de cosas en común, mi esposa hace ya tiempo me dijo, ¿sabes qué? Heidi es la versión femenina tuya. O bueno, yo en este caso diría que yo soy la versión masculina tuya para no sonar como que soy machista, ¿no? Y yo le pregunté por qué y dice, no, es que porque ella se ve que es, como dicen los mexicanos, es bien cabrona, o sea, que tiene lo que tiene que tener, es una muchacha muy valiente. Eso es lo que ella quiso decir, ¿no? Así que sí, tenemos muchas cosas en común, yo creo. Ay, dile a tu esposa que muchas gracias, lo tomo como un cumplido. Y Ay, creo que sí. muchas chicas te admiran de esa manera, ¿no? Porque la verdad, tienes valentía, específicamente estando allá en el medio del pantano, como le llamo yo, que es el sur de la Florida, donde la mayoría de mis compatriotas cubanos son agresivamente trompistas y se han atrevido a atacar personas simplemente porque piensan diferente o porque son del Partido Demócrata, a quienes ellos les llaman comunistas. Pero de todo esto vamos a estar hablando en este podcast, en esta conversación, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te gusta que te presenten a ti? Porque sé que eres actriz, eres también presentadora en Univision, o sea, en una de las aplicaciones de Univision, trabajas para Univision, te he visto en conversación, en entrevistas con nada menos que Jorge Ramos, algo muy importante, ¿no? Que debe ser muy importante para tu carrera. Pero también te he visto cantando, te he visto cantar y no lo haces mal, ¿no? Entonces, ¿cómo te gusta que te presenten a ti? Y no importa aquí, sino en lugares más importantes que este pequeño podcast. Como Heidi. Mira, para empezar, yo soy actriz, escritora y directora. Eso, eso vino mucho antes de que a mí me picara el mosquito de la política. Incluso en el 2020 ya yo había tomado la decisión y estaba haciendo la diligencia para mudarme para Los Ángeles. Y justo sucedió COVID, me tocó quedarme en la Florida, de ahí empecé a mediados del 2020 a meterme en la política y aquí estoy. Al final creo que nunca sabes a dónde te va a llevar la vida, así que no sé exactamente cómo presentarme cuando me preguntan qué haces, porque en realidad hago tanto, o yo siento que hago tanto, que nunca sé si decir actriz, porque entonces no es lo que estoy haciendo actualmente. Eso ha tomado como que un segundo plano en este momento que creo que es tan importante para el país. Así que yo diría que analista política para Univisión por ahora. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Por qué la política? ¿Por qué comenzaste, como dijiste, hace más o menos 3 años a comentar política? Porque tienes cientos y cientos de miles o sea, miles y miles de seguidores en TikTok y en diferentes plataformas. ¿Por qué hablar de política y no hablar de otros temas, por ejemplo? Y no quiero sonar machista tampoco, ni hacerte, porque eres mujer, hacerlo feminista y hablar quizás de chisme o de farándula o de música, no sé. ¿Por qué política? Bueno, para empezar, a mí la farándula y el medio del espectáculo y estar pendiente de lo que hacen las celebridades, eso nunca ha sido lo mío. Desde pequeña nunca ha sido algo. Ah, ¿qué tal persona? A ver, las Kardashians, yo, ¿qué? Me acuerdo todavía cuando me hablaron de ellas y yo era como que la única persona. ¿Las quién? O sea, nunca he estado metida, a pesar de ser actriz y de querer llegar a Hollywood y ser reconocida, a las celebridades y así que no necesariamente son cantantes, a actrices, etcétera, no los conozco muy bien, pero nunca ha sido de mí llevarle la vida a nadie, aunque sea una persona famosa. No estoy pendiente de esas cosas porque nunca me ha interesado. Y bueno, la política no me interesaba y más bien como que me alejaba de ella. Sin embargo, cuando en el 2016 yo me hice ciudadana justo antes de las elecciones del 2016 y obviamente yo no quería que Donald Trump se postulara o que tuviera la posibilidad de ser el presidente. Incluso yo pensé que Donald Trump nunca iba a poder
lograr ser presidente de este país. Sucedió y ese fue el primer interés en la política. Ahí ya yo dije, ok, yo soy demócrata, yo me alineo más con los demócratas por esto, por lo otro. Entonces, pero era como que una publicación en Instagram o algo o comentar, pero nunca en las redes sociales. A mí lo que me cambió la vida y me metió en la política fue la muerte de George Floyd. Yo ese video, cuando lo vi, yo no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Yo sabía que existía el racismo en los Estados Unidos, pero nunca pensé que me iba a tocar en el 2020 ver algo como lo que vi. Eso me impactó tanto. Y yo fui a la universidad cuando llegué aquí a los Estados Unidos y me gradué. Tengo un bachelor's degree de criminal justice, de justicia criminal. Por lo tanto, yo vi la Constitución, yo vi y, o sea, uno aprende las enmiendas de la Constitución, etcétera. Y también, como es específicamente de justicia criminal, uno aprende cuáles son los deberes de los policías, los derechos de las personas, etcétera. Por eso yo, pero digo, ¿cómo pudimos ver algo así en el 2020? Y básicamente eso me cambió mucho. Yo creo que eso literalmente me cambió la vida y me hizo ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Yo, la Constitución, que la tengo por ahí, era como que la forma en la que o por lo menos mis profesores me hicieron verla, era como que era este papel perfecto y con lo que le sucedió a George Floyd, eso como que me hizo a mí cuestionármelo todo. Y yo dije, la Constitución no es un papel perfecto. Y precisamente por eso se ha ido modificando a través de los años y necesita seguir modificándose. Y de ahí empecé a hacer hice un video hablando de la cuarta enmienda y básicamente ese video se hizo viral. ¿De qué se Y aquí trata la estoy. cuarta enmienda? La Para cuarta las enmienda personas que no saben. yo hice el ¿Y qué primer relación tiene con el caso con de lo que le George sucedió a Floyd? George Floyd. Bueno, la Para cuarta las personas enmienda. que no conocen, a lo mejor nos escuchan o nos ven en otros lados, este fue un afroamericano que prácticamente fue asesinado por la policía y lo vimos en cámara porque había muchas personas grabando en ese momento y obviamente esto creó manifestaciones, una ola de manifestaciones bastante grande en todo el país durante la pandemia. Pero bueno, cuéntanos qué tiene que ver la cuarta enmienda con la muerte de George Floyd. Bueno, la cuarta enmienda abarca muchas cosas, pero básicamente la cuarta enmienda nos da a nosotros, los ciudadanos, las personas, independientemente si eres ciudadano, o sea, las personas que viven en los Estados Unidos tienen derecho a estar protegidos en sus casas, en sus pertenencias, en sus autos, en sus papeles. O sea, tenemos la protección de no tener ese acoso por parte del gobierno de inmiscuirse en nuestra vida privada, básicamente. Entonces, la cuarta enmienda nos protege, por ejemplo, en el caso de George Floyd, si un ejemplo viene un policía y te arresta, porque a pesar de que George Floyd no estaba conduciendo, usualmente vemos que los afroamericanos, que la mayoría que mueren a manos de la policía, es cuando los detienen porque van conduciendo. Por una simple infracción de tránsito, básicamente terminan muertos. Entonces yo dije, bueno, por aquí es que tengo que empezar a explicarla. Entonces, básicamente yo expliqué una parte específica de la cuarta enmienda que se llama la regla o la ley exclusionaria, the exclusionary rule se llama en inglés. Y básicamente esta regla dice que si tú estás conduciendo y un policía te detiene, y un ejemplo, el policía te pregunta, ¿puedo revisar tu auto? Y tú le dices que no. Y aún así el policía sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo y te dice, bájate del auto y básicamente revisa tu auto. Lo que él encuentre ahí, puede ser un cuerpo, puede ser droga, puede ser lo que sea, literalmente no puede ser utilizado en tu contra porque fue una búsqueda ilegal. Entonces, básicamente la cuarta enmienda protege de ese acoso por parte del gobierno para las personas. Hay ciertas restricciones que el gobierno tiene y obviamente no puede simplemente violar tu privacidad. ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de George Floyd? ¿No? Entonces, tú hablas de una manera muy apasionada de los temas que te gustan. Yo me doy cuenta rápidamente cuando un tema te gusta a ti o no, porque te empiezas a emocionar y empiezas a decir las cosas y se te entiende, ¿no? Y lo dices también con una valentía, como lo dije anteriormente, ¿no? Eres valiente porque estás allá en el mismo pantano, en medio de los cocodrilos republicanos trompistas. ¿De dónde sacas esa valentía? ¿Eso viene de la familia, de mamá, de papá? ¿De quién viene esa valentía? ¿O es simplemente tuya? La construiste durante el tiempo, ¿no? Bueno,
Yo siempre he sido así. Si le preguntas a mi mamá, ella siempre te va a decir que yo fui peleona, básicamente. Por ejemplo, una de mis tías me dice gallito. Lo he notado cuando te peleas con Monteblack. Para las personas que no conocen, tenemos un podcast que sale semanalmente y lo que ocurre detrás de cámara yo creo que es mucho más interesante que lo que decimos con las discusiones que ocurren entre Heidi y Monteblack. Pero bueno, continúa con la parte de tu niñez. Que siempre he sido así. Mi tía, por ejemplo, me dice gallito, porque dice que yo peleo mucho. Mi sobrina, cuando era más chiquita, me decía la tía bravona. Y es que siempre he recordado ser así. Me acuerdo que cuando estaba pequeña, por ejemplo, a mí me hacían bullying los primeros años de mi infancia en la escuela. A mí me hacían bullying y a mí me tocó dejar de ser a la que abusaban y ponerme fuerte y básicamente pelearme con las personas que me hacían bullying hasta que empezaran a respetarme. Y llegó un momento en el que a pesar de lo flaca, si tú crees que yo soy flaca ahora, era mucho más flaca, a pesar de lo flaca y lo chiquita que era comparado incluso con los hombres, a mí en la escuela todo el mundo me respetaba porque yo me peleaba con cualquiera, fuera más grande, fuera más gordo, fuera lo que sea, pero a partir de eso creo que por eso nunca me dejé, porque como sufrí tanto ese acoso que me hicieron al principio en la escuela, yo me di cuenta que la única manera que tenía para salir de eso era ser agresiva o pelearme si tenía que pelearme para que dejaran de acosarme. Y bueno, desde entonces me he peleado físicamente. Cuando era niña me peleaba y ya de adulta aprendí a defenderme con palabras, ¿no? Con hechos, con base. Y mi papá es abogado, así que eso también creo que influye en saber lo que un ejemplo puede servir en un juicio y lo que no. Cosas circunstanciales, cosas que puedes comprobar. O sea, creo que eso también tiene una influencia y también el hecho de que, también como lo mencioné, fui a la universidad y yo sé lo que se requiere para que un caso continúe, para que un fiscal diga, sabes que voy a desestimar este caso porque no vamos a llegar a ningún lado, es imposible convencer a este jurado, o sea, ese tipo de cosas y básicamente esa parte, porque yo estaba supuesta a ser abogada y al final dije no, esa parte creo que me quedé con ella, esa parte como que de la abogacía que tenía y el hecho de que fui a la universidad y estudié justicia criminal, eso se quedó conmigo y creo que eso también me ayudó a ser la Heidi o la versión de Heidi que ves en este momento. Ok, hablaste de tu niñez, parte de tu niñez, y y estamos hablando de cómo eres una persona valiente y de dónde viene todo esto, ¿no? Pero siempre hay algo que a uno como persona le da miedo. ¿A qué le temes? A la muerte. ¿Por qué? Es algo natural, es algo... Es algo natural, pero no siempre se muere de maneras naturales. Mi tía fue asesinada por su ex y una de mis mejores amigas murió en un accidente porque un borracho se metió en vía contraria. Así que yo tenía 17 años cuando perdí a 2 personas importantes en mi vida y desde ese momento estoy aterrada a la muerte y de tener que volver a sentir lo que se siente perder a una persona que amas. Bueno, por ley de la vida eso va a ocurrir nuevamente. Tus padres están vivos todavía, ¿verdad? Ambos sí, afortunadamente. Entonces, o sea, desafortunadamente así es la vida y lo tendrás que ver nuevamente. ¿Te sientes, has pensado en eso? Siempre pienso en eso. Esa se podría decir que es mi fobia. Yo creo que no eres la única persona que le teme a la muerte. Yo no le temo a la muerte porque lo veo como algo natural de la vida, pero entiendo ese trauma por el cual pasaste, ¿no? De ver personas allegadas a ti que murieron de una forma trágica, ¿no? Ahora, tú estás ahí en el sur de la Florida, eres demócrata y allá obviamente a todos los que piensan o son miembros del Partido Demócrata o son independientes o simplemente un día critican las políticas de los republicanos trumpistas, específicamente del fallido expresidente Trump, los atacan y les llaman comunista. ¿Cuántas veces te han llamado comunista ya? No puedo enumerar las veces porque recuerda que a los republicanos todo lo que no les gusta es comunismo, porque ya el comunismo no se trata de lo que la definición es. Ahora se trata de cualquier cosa que a los republicanos no les guste.
¿Qué crees de las elecciones presidenciales del 2024, donde todo aparenta como que el presidente Biden será nuevamente el candidato por el Partido Demócrata y el fallido expresidente Trump nuevamente por el Partido Republicano? Un desastre. Es totalmente un desastre saber que Donald Trump es la única opción de los republicanos. Y yo no puedo entender cómo pueden apoyar a un hombre como es Donald Trump, que no solamente fue acusado y se demostró que abusó sexualmente de una mujer, sino que estamos hablando de un hombre que se llevó documentos, deliberadamente se llevó documentos clasificados a su casa, y cuando el Archivo Nacional se da cuenta, o sea, se llevó tantos documentos que el Archivo Nacional se da cuenta, le pide por favor a Donald Trump que regrese los documentos y este se rehúsa. Tiene que intervenir el Departamento de Justicia. Donald Trump no solamente intentó esconder estos documentos, incluso intentó deshacerse de esos documentos y puso en peligro la seguridad nacional al compartir con un multimillonario australiano, compartir la información de qué tan cerca tienen que estar los submarinos nucleares de su objetivo para poder hacerlo. O sea, no puedo entender eso. Se quejan en este momento, los ves cómo apasionadamente rechazan y hablan de incluso Biden, que acaba de ser exonerado de cualquier tipo de procesamiento criminal, porque él sí cooperó con la justicia. Y los ves cómo ellos hablan del senador Menéndez, de cómo puso en peligro la seguridad nacional del país. Y yo digo, wow, ojalá ese mismo estándar utilizaran con Donald Trump, que más que el senador Menéndez puso en realidad la seguridad nacional en peligro. Estamos hablando también de un hombre que hizo una insurrección ya en Colorado, que fue la Corte Suprema de Colorado, inhabilitó a Donald Trump básicamente. La Corte menor, la Corte inferior que toma la primera decisión, acuérdate que son tres niveles: la primera corte, Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Colorado. La primera corte donde se hizo este juicio decidió que sí, que lo que Donald Trump había hecho constituyó una insurrección, pero que como la palabra presidente no estaba incluida en la sección 3 de la 14ª enmienda, por eso ella no podía inhabilitar a Donald Trump. Pero ella, incluso la que no quiso inhabilitar a Donald Trump, dijo que sí había incurrido en una insurrección. Las demás cortes también estuvieron eso, o sea, estuvieron de acuerdo con eso. Sin embargo, dijeron que Donald Trump, que el presidente sí estaba incluido en la sección 3 de la 14ª enmienda. En este momento, la Corte Suprema estará básicamente interpretando esta sección de la 14ª enmienda para nosotros, pero básicamente no se está cuestionando si Donald Trump cometió una insurrección o no. Donald Trump cometió una insurrección y yo no necesito que una corte me lo diga porque yo lo vi. Y la mayoría de los estadounidenses lo vieron, y ese es el líder del Partido Republicano, básicamente, que es un criminal. ¿Por qué, a pesar de que todo lo que has mencionado, que es correcto obviamente acerca del fallido expresidente Trump, por qué razón, a pesar de que él ha sido encontrado culpable o responsable de abuso sexual a una mujer, instó y asistió a una insurrección, ha sido un perdedor casi toda su vida? De hecho, a pesar de que a él lo quieran poner como un buen negociante, ha ido a bancarrotas 6 veces, perdió 2 casinos que regularmente un buen negociante La no casa pierde. siempre gana. La casa siempre gana. No, es que así funciona, ¿no? Ha sido una derrota tras derrota, ha sido un perdedor en los negocios y también fue uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos. A pesar de todo esto, tiene todavía esa base, incluyendo hispanos, latinos, que lo apoyan. ¿Por qué tú crees que estas personas todavía apoyan al fallido expresidente Trump sabiendo todo esto? Ellos tienen un culto. Donald Trump tiene un culto, pero aunque le duele a las personas que vayan a escuchar esta entrevista, él tiene un culto de la mayoría de personas que son ignorantes, que no entienden de política, que si les preguntas cuántas ramas de gobierno hay, no van a saber responderte ni tampoco nombrártelas. Son personas que si les preguntas qué es lo que tiene bueno Donald Trump o qué ley pasó Donald Trump, que a ellos los encantó, que los dejó de esta manera con este apoyo así hacia él,
no te sabrían ni siquiera mencionar. Es más, si les preguntas qué día entró Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y qué día salió, ni siquiera eso podrían contestártelo. Y yo creo que eso dice mucho de la base de Donald Trump. Y está comprobado que la mayoría de las personas que lo sigue a él son personas de escasos recursos que no terminaron, muchos de ellos ni siquiera la secundaria. Esas son las personas que lamentablemente se han dejado engañar de Donald Trump, donde Donald Trump ha logrado básicamente utilizar los miedos de estas personas para poder controlarlos. El miedo a lo desconocido, el miedo a los inmigrantes, la elite, como si fuera que Donald Trump no fuera parte de la elite. O sea, ha creado estos monstruos que solo él puede combatir, y podemos ver lo nacionalista que Donald Trump es y cómo él quiere ser un fascista y cómo ha estado poniendo todos estas características que son de personas autoritarias que ya hemos visto en la historia. Él es la única solución. Yo soy el único que dice la verdad. Toda la prensa, excepto las que lo apoyan a él, todos están en lo incorrecto y te están mintiendo. Yo soy el dueño de la verdad. Es más, él se compara con Jesús, con el Salvador, y todas estas personas le creen. Imagínate que comparan a Jesús, un hombre que andaba por las calles ayudando a los demás, con un hombre que ha estado coleccionando fortuna y aprovechándose de la gente, que no le paga a las personas que le hacían los trabajos en sus edificios. Con ese comparan estas personas a Jesús. Hablas de ese grupo sin educación que apoya al fallido expresidente Trump, pero también, por ejemplo, donde tú estás, en el sur de la Florida, en el lado latino por lo menos, la mayoría que lo apoya a él son personas que han venido de Cuba, y en Cuba, a pesar de todo, que es un país pobre, la mayoría de las personas por lo menos terminan la secundaria, el preuniversitario, y muchos se gradúan en diferentes industrias, ya sea médicos, ingenieros, profesores, etcétera. ¿Por qué esta gente, mis compatriotas cubanos, que son tus vecinos allá, apoyan al fallido expresidente Trump, a pesar de que no tienen, o sea, no son personas de poca educación? Tienes la razón ahí. Hay muchas personas que han estudiado y que son estudiados, porque la realidad es que entrar a un culto, o sea, ni siquiera ese nivel de educación en muchas ocasiones es inmune. Una persona con un buen nivel educativo no necesariamente es inmune a caer en la desinformación. Incluso hoy día las redes sociales han contribuido mucho a radicalizar a personas que se supone que son inteligentes, y que si les hablas de cualquier otra cosa que no es política, te sorprenden lo inteligentes que son. Sin embargo, entras a la política y te das cuenta que están en una caja de donde no hay salida, básicamente. Y yo he conocido personalmente muchas personas extremadamente inteligentes, y cuando hablas de política con ellas te quedas como que, o sea, tú no ves la similitud que hay en ciertas cosas, o sea, te quedas como que impactada, y me he quedado impactada con muchas personas. Pero, ¿sabes qué pasa? Muchas veces, yo creo que lamentablemente en este mundo hay muchas personas que no es hasta que ellos mismos son víctimas de algo para que ellos tengan empatía por otras personas. Lo ves un ejemplo como muchas personas republicanas, por ejemplo, muchas mujeres republicanas que no están de acuerdo con el maternity leave, que sería salida de maternidad cuando estás. Vacaciones de maternidad del trabajo, sí. Exacto, porque quedaste embarazada, vas a tener a tu hijo, te dan 3 meses y te lo paga tu trabajo. Muchas republicanas no están de acuerdo con eso, y una muy famosa es la hija de John McCain, Meghan McCain, que ella básicamente no creía en este beneficio en los trabajos, porque por Dios, ¿cómo te van a pagar mientras estás fuera porque tú decidiste tener a un hijo? Ella no creía en eso hasta el momento en el que ella estaba trabajando, quedó embarazada y le tocó salir de su trabajo. En ese momento, entonces, ella creyó que sí era necesario que existieran este tipo de beneficios para las madres. Y otro ejemplo es que ya van varios republicanos, la mayoría de los republicanos está en contra de que se les dé tratamiento a las personas transgénero. Es más, muchos de ellos los consideran abominaciones, por ejemplo. Pero hace poco tiempo vi un congresista republicano que estaba argumentando en su estado republicano, no recuerdo el nombre ni tampoco el estado, no me preguntes, pero básicamente argumentaba
que sí, que debían darle derechos a las personas trans. ¿Y sabes por qué? Porque su nieto era trans. O sea que yo creo que muchos republicanos son republicanos porque ellos no han sentido lo que se siente, lo que otras personas por los cuales nosotros abogamos, los demócratas, han pasado, y no es hasta que les sucede a ellos mismos que ellos dicen, sabes que sí, ya veo por qué esas personas quieren que a tales personas le den tal beneficio. Y a mí me parece que es un conjunto de personas que no tienen mucha educación, y hay muchas personas que, en mi opinión, en muchas ocasiones les falta mucha empatía. Un ejemplo de esto es la segunda enmienda, que está escrita originalmente en la Constitución original. Oigan, a muchas otras enmiendas se les ha hecho, a muchas otras enmiendas han sido modificadas para reflejar la sociedad en la que vivimos el día de hoy. La segunda enmienda, por algún motivo, los republicanos no quieren, bueno, yo sí sé cuál es el motivo, es que reciben mucho dinero por parte de la Asociación Nacional del Rifle. Ellos no quieren tocar, ni siquiera intentar cambiar o poner ciertos límites a la segunda enmienda, porque tú tienes el derecho a tener armas en este país. Y vemos que las armas en este momento es el motivo principal de muerte en los niños, y ni siquiera por eso ellos se atreven a cambiar legislación, a hacer más difícil para los criminales que puedan obtener armas de fuego. Eso es algo que ellos no están dispuestos a tocar. Yo sé que el día en que muchos de estos campeones republicanos para el NRA, para la Asociación Nacional del Rifle, el día en el que las víctimas sean ellos, ese es el día en que ellos van a cambiar de opinión. Y a mí me parece que eso es falta de empatía, porque ¿por qué tiene que ser mi familia la víctima para yo querer que se proteja a la sociedad de las armas de fuego, de las AR-15 en específico, que es el arma común que utilizan las personas que van a cometer estas masacres? Entonces, yo creo que les falta mucha empatía. Hay veces que yo he conocido a muchos republicanos que, si no hablas de política y de este tipo de cosas, nunca pensarías que son republicanas y que son buenas personas, pero yo creo que les hace falta esa habilidad de ponerse en el zapato de otras personas. Yo creo que eso es lo que les falta a los republicanos. Entonces, si bien te entiendo, ¿no? Lo más importante o la razón más importante por la cual hay personas que todavía apoyan el Partido Republicano Trumpista es una por el grupo de los que tiene poca educación y otro grupo que tiene educación pero no tiene empatía. Y obviamente la empatía regularmente puede llegar por algún evento en tu vida, ¿no? Como tú dijiste, puede ser que una persona se dé cuenta que uno de los hijos es gay, entonces diga, bueno, sí, ahora sí estoy de acuerdo que se le hagan tratamientos no hormonales a mis hijos si quieren ser transgénero, etcétera. Ahora, ¿tú sientes empatía por este grupo de trompistas? Por ejemplo, los trompistas vecinos tuyos que son compatriotas míos, que a lo mejor te han atacado en algún momento. ¿Te han atacado alguna vez Todo el tiempo. físicamente? No, 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 físicamente físicamente. no, pero me han amenazado varias veces. He tenido que recurrir al FBI y a la policía varias veces. Pero no sé si, mira, yo soy una persona demasiado empática, y a veces yo digo, esto es un problema para mí, porque sucede algo y ahí me ves hecha nada, llorando, y me afectan las cosas. A mí, yo no lo voy a negar, a mí me afectan las cosas de una manera en la que a muchas personas que incluso son muy empáticas, no les afecta. Eh, pero a ellos no, porque los siento egoístas. Yo siento que los republicanos son egoístas. Y yo digo, yo no quiero que les tenga que suceder algo a ellos en personal, para que ellos se den cuenta de las posiciones erróneas que ellos tienen. No quisiera que les tuviera que pasar algo, y lamentablemente lo que veo es que les pasa algo y entonces ahí nos entienden. Pero no siento que les tengo mucha empatía, la verdad, porque los siento demasiado egoístas. Eh, no los entiendo, no puedo entender por qué. Mira lo que acaba de suceder, que acuérdate que cuando Biden llega a la presidencia pasa el American Rescue Plan, el plan de rescate americano, que incluía el crédito tributario para niños, que sacó a millones de niños de la pobreza.
Los republicanos no quisieron extenderlo luego de que alcanzó el plazo. Ves que en la reciente conversación se hicieron cambios. Obviamente no va a ser tanto dinero que le van a dar a las personas como Biden lo hizo con los demócratas. Vimos que los demócratas lo que querían era el crédito tributario para los niños, y por lo que pelearon en estas negociaciones los republicanos fueron recortes de impuestos para las corporaciones. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que tengamos a un grupo de congresistas cuyo principal objetivo es darle este alivio a las familias pobres para que salgan de la pobreza, para los niños, y que hayan otras personas que básicamente están luchando por la gente rica de este país para darles recortes de impuestos? Eso yo no lo puedo entender, no me entra en la cabeza cómo las personas en el mundo, en este país, no pueden ver que hay un grupo de legisladores trabajando para mejorar la vida de las personas en este país y otro grupo que quiere ayudar a las corporaciones. Y yo entiendo que las corporaciones son importantes, dan empleo y mantienen a las personas empleadas, totalmente importante, pero que tu principal prioridad sea ayudar a las corporaciones y no a la gente de este país. Otra cosa que veo en los republicanos, mira lo que sucedió con el préstamo estudiantil. A mí me quedan unos $6,000 por pagar de mis préstamos estudiantiles y ellos se enojaron muchísimo porque Biden básicamente hizo una orden ejecutiva para limpiar. Pero bueno, estabas hablando acerca de... De la host de Fox News, que ella entonces, Exactamente. básicamente vi el video en donde ella se está quejando de que le perdonen a millones de personas su deuda estudiantil porque a ella no se la perdonaron y su mamá tuvo que trabajar durísimo para pagarle a ella la universidad y tuvo que pasar mucho trabajo trabajando para poder pagarle la universidad, que por qué rayos a otras personas les iban a perdonar esa deuda. Y yo digo, mi mamá pasó muchísimo trabajo cuando vino aquí a este país y cuando nos logró traer de la República Dominicana a 4 hijos en medio de una recesión en el 2009. Pasó muchísimo trabajo, pero no porque mi mamá haya pasado este trabajo significa que yo quiero que todas las demás mamás tengan que pasar ese trabajo para mandar a sus hijos a la universidad. Y yo digo que ahí está la esencia de la diferencia entre un demócrata y un republicano. Yo no necesito que a mí me beneficie algo para yo estar feliz de que a familias necesitadas les estén dando este tipo de beneficio. Y esa es la esencia de la diferencia entre ambos partidos. Y es una gran diferencia específicamente del presidente Biden, porque es el único presidente que hasta el momento ha tratado, por lo menos, y lo ha hecho, de cancelar deuda estudiantil a millones de estadounidenses. Entonces, hablemos un poco acerca de nuestro viejito presidente Joe Biden. ¿Cómo calificas el trabajo de Biden como presidente del 1 al 10? ¿Cuánto le das? Si tú me hubieras hecho esta pregunta hace un poquito más de 3 meses, yo le hubiera dado un 9 a Biden. Pero obviamente yo estoy descontenta por ciertas cosas que él ha hecho en los últimos meses, pero estas cosas que ha hecho no tienen nada que ver con lo nacional, con el país. Mi disgusto con el presidente no tiene que ver nada con lo que ha hecho en el país en sí. Así que si estamos hablando de nacional, a mí me parece que ha hecho un excelente trabajo y sí le doy el 10, porque la realidad es que si Biden no hubiera tomado las medidas que se tomaron cuando él llegó a la presidencia, que le tocó incluso vacunar a la población, porque Donald Trump, a pesar de que ya tenía una vacuna disponible, no tenía ningún plan para distribuirla. Biden no solamente vacunó la población, pero al vacunar la población entonces logra que empiecen a abrir los negocios. A Biden le toca encontrarse con un país cerrado y en recesión, lo cual no solamente sucedió aquí en los Estados Unidos, pero sucedió en el mundo entero. Y a estas alturas vemos que Estados Unidos ha sido el país que se ha recuperado económicamente más rápido en el mundo entero. Y estamos viendo números increíbles en cuanto se trata del Producto Interno Bruto. Vemos que teníamos una recesión que estaba por los cielos y sin la necesidad de que se empezara a despedir en masa, Biden logró lo que nadie
lo que nadie se esperaba y lo que ninguno de los expertos que hablaban de economía pudieron ver, porque usualmente cuando hay una recesión empiezan también a despedir a las personas y en lugar de suceder eso, el desempleo se mantuvo debajo de un 4% y la recesión fue bajando y sigue desacelerando al punto de que todos los que estuvieron diciendo, oh, íbamos a estar en una recesión y nos va a tardar años salir de esta recesión después de COVID, todos están sorprendidos porque ninguna de las predicciones de estos economistas expertos, porque yo no sé si son tan expertos, ninguno le atinó a la realidad de lo que estamos viendo. Y no estoy diciendo con esto que las personas todavía estén al mismo nivel que estábamos a prepandemia. No, no estábamos igual. Sin embargo, el desaceleramiento que estamos viendo después de la pandemia se ha logrado gracias a las medidas que ha tomado Biden y el conjunto de expertos que tiene trabajando con él en economía. Y no estoy diciendo tampoco que sea fácil ir para las familias y comprarse lo que se compraban antes, pero están trabajando en eso y ya se está empezando a sentir la diferencia al punto de que incluso ya los estadounidenses están diciendo que están muy ¿cómo se dice cuando estás positivo para algo? Para el año 2024. Un sentimiento positivo en cuanto a la Exacto, economía. en cuanto Ujú. a la economía. Entonces, eso no lo hubiéramos visto si no hubiera sido por el liderazgo que hay en la Casa Blanca. A Biden se le pueden criticar muchas cosas, pero la realidad es que no creo que, de la misma manera que él sacó a el país de la recesión en el 2008, bueno, 2009, cuando llegó con Obama, a Biden fue que se le asignó la recuperación económica. Y esa parte del gobierno de Obama, muchas personas no hablan de que Biden fue quien se encargó de la recuperación económica durante esta recesión causada por los republicanos y él es quien se ha encargado de la recuperación económica durante este mandato. A pesar de todo eso, bueno, que lo entendemos, ¿no? Y yo soy una de las personas que me siento contento porque yo voté por Biden también y siento que ha hecho un buen trabajo. De hecho, yo no lo apoyé en las primarias demócratas del 2020, pero sí obviamente lo apoyé en las elecciones generales y de veras que me ha asombrado el trabajo que ha hecho en estos casi 4 años. Ahora, ¿te preocupa la edad de Biden? Mira, muchas personas, la presidencia no es un solo hombre. Y muchas personas piensan que la presidencia es una sola persona. El presidente tiene gabinetes, porque el presidente no es el sabelotodo que sabe de educación, que sabe de geopolítica, que sabe de todas las cosas que tiene que hacer un presidente. El presidente trabaja con diferentes gabinetes de personas que son expertas. Claro, no podemos mencionar a Trump porque Donald Trump puso ahí a sus amigos en lugar a expertos, pero básicamente el presidente usualmente trabaja con diferentes oficinas que saben lo que están haciendo en un área específica. Y Biden eligió a personas que saben lo que están haciendo y lo vemos cuando vemos resultados económicos como los que estamos viendo. Y esas personas trabajan en conjunto con el presidente, que incluso tiene a otra persona que es el vicepresidente. Yo creo que Biden tiene a un gran equipo y han demostrado durante estos primeros años que tienen un gran equipo y que con el liderazgo de Biden, porque ahí el que sabe lo que está haciendo es Biden, que tiene décadas en la política, han logrado sacar el país adelante. Así que a mí no me preocupa la edad de Biden porque lo que yo creo que debería resaltarse es lo que Biden ha hecho a pesar de su edad, porque quieren hablar mucho de la edad de Biden cuando en realidad Biden ha sido el presidente más consecuente en la historia moderna de los Estados Unidos. ¿Crees que el fallido expresidente Trump vuelva a la presidencia este año? La realidad es que es una posibilidad. Creo que no podemos descartar que este país pueda volver a caer en lo que cayó en el 2016. Yo creo que es una posibilidad y tenemos que tratarlo como que esto es algo serio. Por eso yo, si ves mi plataforma, es centrada en hablar sobre Trump y por qué Trump no debería llegar nuevamente a la presidencia. Hay una sola cosa en lo que se supone que Trump es mejor que un demócrata y es en ser fuerte en inmigración. Sin embargo, acabamos de ver que se hicieron negociaciones donde Biden le está haciendo concesiones a los republicanos en donde se iba a construir el muro fronterizo. Y quiero recalcar, estas son medidas que se han tomado porque lo que está pasando es sin precedentes en la frontera.
Biden, después de haber intentado tomar varias medidas para desescalar la situación, se ha dado cuenta de que no ha funcionado porque también COVID exacerbó las cosas y ha decidido que sí le va a hacer caso en varias medidas que quieren los republicanos, como la creación del muro, el muro de Trump. Estamos hablando de cambiar las leyes de asilo para que sea mucho más difícil entrar al país. Estamos hablando de muchas más deportaciones. Estamos hablando de agregar muchos más agentes fronterizos, agentes de asilo, jueces, para que el proceso sea mucho más rápido. Básicamente el sueño de los republicanos. Eso es lo que estaba incluido en este acuerdo bipartidista, que también incluía ayuda para Israel, Taiwán y para Ucrania. Y los republicanos, porque Donald Trump les dijo que rechazaran este acuerdo en el cual ellos también estaban participando con el segundo senador más conservador en el Congreso, Donald Trump les dijo que no, porque este es un tema que él necesita y es fundamental para Trump, para él poder ganar las elecciones. Y él le dijo a los senadores y al Congreso, a whole, como completo, que no pasaran este acuerdo de inmigración. En el 2018, Donald Trump decía que el Congreso tenía que actuar y tenía que cambiar las leyes de inmigración. Ahora que hay una propuesta de ley bipartidista para poder acatar el problema en la frontera, ahora él dice que el presidente puede hacerlo con órdenes ejecutivas. Biden ha tomado varias órdenes ejecutivas y que dicen los congresistas republicanos que Biden quiere ser un dictador y que él no puede hacer eso bajo ley, bajo órdenes ejecutivas. Ahora Biden les dice, ok, les estoy dando todo lo que ustedes querían, pásenlo para yo poder firmarlo y convertir en ley y para poder acabar con la crisis en la frontera. ¿Y qué hizo Donald Trump? Le dijo a sus secuaces, a sus peones, que no acataran, que no firmaran y convirtieran este proyecto de ley en ley. ¿Por qué? Porque a él no le conviene para su campaña política. Así que no es que Donald Trump sea mejor para inmigración, es que Donald Trump sabe que él necesita eso para poder reelegirse. Si a él le importara la crisis migratoria en este país, a él no le importaría que el presidente en este momento es Biden y a él no le importaría que se resolvería el problema antes de las elecciones. Un verdadero líder no le pide a su Congreso, a sus secuaces, es más, que es que un líder no tiene secuaces, tiene personas que lo escuchan y lo respetan. Estos republicanos le tienen miedo a Donald Trump porque entienden que si se van en contra de él, los van a sacar de sus posiciones, como les sucedió a Liz Cheney. Entonces, estamos viendo a un supuesto líder que les está diciendo, no pueden terminar con la crisis migratoria porque si lo hacen, esto va a herir mis posibilidades de yo volver a ser el presidente. Eso es lo que estamos viendo en este momento y muchas personas excusaron a los republicanos diciendo, ay, lo que pasa es que ustedes no quisieron hacer una ley de inmigración solamente y agregaron el financiamiento para Ucrania, para Israel y para Taiwán. Ustedes, por eso es que los republicanos no quisieron pasarlo. Al día siguiente, después de rechazar este proyecto de ley, los republicanos accedieron a pasar una porción de la ley que corta, que no tiene la seguridad fronteriza, pero que sí tiene la ayuda para Israel, que no estoy de acuerdo esa ayuda por si acaso, para Ucrania, sí estoy de acuerdo, y para Taiwán. Entonces, prácticamente lo que hay en el Partido Republicano Trumpista es pura hipocresía y necesitan crear el caos, o sea, avivar el caos de la crisis en la frontera sur, que realmente no es una crisis de los Estados Unidos, es una crisis regional, o sea, después de una pandemia, ¿no? Entonces, pero a la final ellos no les importa el pueblo estadounidense. De hecho, el fallido expresidente Trump hace poco dijo que él le gustaría que la economía quebrara, ¿no? Porque obviamente esto le va a ayudar políticamente a él solamente le importa el fallido expresidente Trump, él mismo, ¿no? Él no le importa más nadie, él no le importa inclusive esas personas que votan por él. Heidi, te he visto, obviamente en Univision, trabajas para Univision. Cuéntanos un poco tu trabajo como ahora esta nueva etapa de tu vida en Univision. Te he visto en varias entrevistas con Jorge Ramos, a una persona que yo admiro muchísimo como periodista. Creo que no estoy de acuerdo con él en muchísimas cosas, pero la verdad es uno de los buenos periodistas que se ha mantenido ahí por mucho tiempo. Cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Cómo ha sido tu interacción con Jorge Ramos? Bueno, para empezar, Jorge Ramos creo que es un ícono de la televisión hispana
porque tengo desde que tengo uso de razón viéndolo en la televisión, con sus reportajes, lo admiro mucho y lo respeto mucho. Y bueno, en realidad no he tenido muchas ocasiones en las que lo veo porque nuestros horarios son contrarios. Pero básicamente a mí me parece que ha sido la interacción que tuve recientemente con él en Al Punto, porque yo había estado anteriormente en el programa, pero él no estaba ahí, justo el día antes de yo empezar a trabajar en Línea de Fuego, yo fui al Punto, pero estuve con León Krause, que era quien estaba sustituyendo en ese momento en el programa a Ramos. Y bueno, recientemente fuimos al programa y obviamente me parece que es una persona muy objetiva. Eh, es increíble ver el criticismo, así se dice, la crítica que se le ha hecho a esa entrevista porque no puedo entenderlo. Él, cuando yo dije que Donald Trump iba a ser un dictador, a mí él me interrumpió y me dijo que por un día. Y ahí yo le seguí contestando. Eso es una objeción que él me hizo para corregirme que Donald Trump cuando lo dijo que era por un día. Así que él me paró a mí para hacer esa aclaración y yo pudiera continuar con mi punto. De la misma manera que cuando los republicanos que estaban en el panel, que son mis compañeros de Línea de Fuego, dijeron cosas, él agregó ciertas cosas para hacerles el fact check, para decir, oh, pero ¿qué pasó con esto? Así que a mí me parece excelente su imparcialidad y no me parece que haya tenido un favoritismo conmigo o con Adonías, que es mi compañero demócrata. Me parece que es una persona imparcial, pero que también es apasionada. Es una persona apasionada por los derechos del hispano, por los derechos de los latinos. Y me parece tan triste que hayan tantos latinos que se la pasen insultándolo y que se la pasen hablando mal de él, cuando él es una persona que yo creo que merece el respeto de nosotros como comunidad y precisamente por todo lo que él ha hecho mediante su periodismo para apoyar a la comunidad latina. ¿Por qué si Jorge Ramos, y yo estoy de acuerdo contigo, él es una de las personas más importantes en cuanto a la noticia, el periodismo acá en los Estados Unidos en español? Además, también lo he visto haciendo contenido en inglés y lo hace muy bien, me encanta también. ¿Por qué no le dieron esa entrevista famosa al fallido expresidente Trump y se la dieron a otro periodista que prácticamente lo que hizo fue darle plataforma a las mentiras del fallido expresidente Trump? Creo que fue eh, Acevedo, creo que se llama el periodista, ¿no? Que le hizo la entrevista, Enrique Acevedo, aquella que entrevista triste, ¿no? Que vimos, que de verdad quedó fatal. Fue fatal porque no se le hizo ningún tipo de verificación a las mentiras que dijo el fallido expresidente. ¿Por qué no darle esta entrevista al principal periodista en español de los Estados Unidos, a Jorge Ramos? Trump nunca le daría una entrevista a Jorge Ramos. Y eso creo que ya lo sabemos, porque a Jorge Ramos hay que tenerle miedo, porque él va a hacer las preguntas difíciles que a muchos les da miedo hacerlas. Esas las hace Jorge Ramos y obviamente ya sabemos cuál es la historia de Donald Trump con Jorge Ramos. Jorge Ramos es el cuco de Donald Trump, básicamente, porque él, acuérdate que Donald Trump lo mandó a sacar de una conferencia de prensa a Jorge Ramos porque no le gustó su pregunta. Y eso fue un hecho bastante lamentable, creo, para cualquier, o sea, un presidente de los Estados Unidos que tome este tipo de acciones en contra de un periodista y más un periodista de renombre como lo es Jorge Ramos. Pero obviamente Donald Trump nunca le hubiera dado esta entrevista a Jorge Ramos, ni a ninguna persona que él ya considere que es su enemigo. Sí, no, y también me hace acordar también cuando él era candidato, o sea, cuando el fallido expresidente Trump era candidato en el 2015, en 2016, antes de las elecciones, donde desafortunadamente ganó, que él también le tenía miedo a esta periodista que entonces trabajaba para Fox News. De hecho, Fox News es un canal aliado al fallido expresidente Trump, pero de todas maneras estaba esta periodista que ya no está, se llama, creo que Megyn Kelly, algo así, que él nunca quiso darle una entrevista a ella porque le tenía miedo. De hecho, hubo un debate republicano, presidencial republicano, donde él no fue porque él le tenía miedo. Sabemos que el fallido expresidente Pero Trump le yo tiene, creo que él le dio una entrevista a ella, ¿no? no recuerdo bien, obviamente ya hace No, casi, no hace mucho, creo que él le dio una entrevista a ella. no hace mucho, no, yo estoy hablando, pero de las elecciones del O sea, de cuando, 2016. ok. En ese debate presidencial republicano, que eran puros republicanos nada más, él no asistió y la razón era porque ella estaba ahí. Y una de las razones, obviamente, que sabemos que ella luego salió del canal de Fox News
fue cuando el fallido expresidente Trump ganó la presidencia, ¿no? Eso es obviamente histórico en el fallido expresidente. Él le tiene miedo a algunos periodistas y me imaginé que esto era parte del por qué no le habían dado la entrevista a Jorge Ramos. O sea, Ahora, no puedo decirte por qué no le dieron esa entrevista a Jorge Ramos, solamente puedo pensar que Donald Trump nunca le daría una entrevista a Jorge Ramos. No sé cuáles fueron los motivos ni por qué eligieron a la persona que eligieron, o sea, nada de eso te lo puedo contestar. La respuesta es algo que yo creo que sería obvio para todo el mundo: Donald Trump nunca le daría una entrevista a Jorge Ramos, pero más allá de eso no puedo darte ninguna, no sé. y Jorge Ramos en Univision, aparte de presentar el noticiero, creo que es lo que hace. ¿Tiene alguna otra responsabilidad? ¿Él es como el jefe principal de las noticias o algo así? No, él tiene otro programa que se llama Al Punto. Y esas son las dos únicas cosas que él hace ahí, ¿no? Obviamente, cuando suceden cosas importantes, la imagen de Univisión viene con Jorge Ramos. Vimos que cuando empezó lo que está sucediendo en el Medio Oriente, la persona que enviaron obviamente fue a Jorge Ramos. Ilia Calderón también es una de las que cubre las cosas más importantes. ¿Y tu función en Univision, cómo es? ¿Cómo es tu día a día cuando llegas ahí para prepararte para tu presentación en el programa ¿cómo se llama el programa ustedes? Línea de fuego. Línea de Fuego, que se puede ver a través de una aplicación VIX. de VIX, de aplicación de Univision. ¿Cómo es tu día a día, no? De una presentadora de televisión, una persona que famosa, o sea, eres ya famosa, te conoce, por eso yo espero que las personas agradezcan esta conversación. ¿Cómo es tu día a día ahí en Univision? Me haces reír, qué risa. Bueno, ¿Por en qué? mucho. No, eres famosa, o sea, trabajas para Univision, o sea, Univision Mm, es la cadena más grande en español en los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver si eso es cierto de lo de famosa, pero sí, definitivamente Univision es la cadena más grande aquí en Estados Unidos. Y bueno, mucha investigación. Básicamente mi día empieza a eso de las 10:30, ya yo usualmente ya estoy en Univisión. Tenemos una reunión para ver cuáles son los temas más importantes que están sucediendo y de ahí ver, ok, cuáles son los temas más importantes. Esto es lo que deberíamos hablar el día de hoy. Y como yo cubro la mayoría de esos mismos temas en TikTok, usualmente son cosas con las que ya estoy familiarizada. Y bueno, básicamente me siento en mi escritorio a leer, a estudiar, a investigar, a comparar, a ver qué piensan los republicanos de una cosa, para ver qué piensan de un ejemplo del lo que están diciendo los republicanos de por qué no se pasó el proyecto de ley de inmigración, por ejemplo. O ellos están diciendo tal cosa, ok, eso es mentira por esto, esto y lo otro. Y básicamente de ahí me toca ir a maquillaje, me maquillan, me hacen el cabello y grabamos. ¿Qué tiempo dura cada uno de estos espacios? No, primero el research, o sea, la búsqueda de la información, luego el maquillaje. Te pregunto por curiosidad, porque me imagino que para las chicas, ¿no? Que están en el programa, les toma mucho tiempo maquillarse para el programa también, porque regularmente en la vida, en la vida regular ya sabemos quiénes se tardan más en maquillarse, ¿no? Sí, pero precisamente porque nos maquillamos nosotras mismas en casa, pero cuando te están maquillando personas que saben lo que hacen, usualmente hasta en 20 minutos terminan. Hay varias personas, la persona que me maquilla a mí se llama María Laura, me gusta mucho su trabajo y como ya ella me hace, ya tiene desde mayo haciéndome básicamente 5 días a la semana. Ella, si yo le digo que necesito estar lista en 15 minutos, yo salgo de ese cuarto en 15 minutos. De la misma manera que la persona que maquilla a dos de mis compañeros es excelente y también maquilla extremadamente rápido. Y creo que eso es un beneficio porque hay veces que hay un breaking news y nadie está listo y hay que sacar a todo el mundo lo más rápido posible. Entonces, estas personas usualmente son bastante rápidas en su trabajo y no significa que por hacerlo rápido queda mal. O sea, pueden hacer su trabajo rápido y bien al mismo tiempo. He visto varios videos que pones en TikTok de tu participación en este programa y siempre que veo, le estás respondiendo de una manera directa y con los datos a estos participantes, porque para las personas que no conocen o no han visto el programa, lo pueden ver en la aplicación de VIX. Pero bueno, hay un dúo de demócratas y un dúo republicano.
Haiti es del dúo demócrata, obviamente con un chico también bastante inteligente y otros dos que son republicanos. No puedo decir que son bastante inteligentes porque realmente nunca he escuchado una buena respuesta de parte de ellos, pero en Sí, tus sí, videos... o sea, cuando posiblemente es porque estamos en desacuerdo con ellos, pero creo que sí son inteligentes y son personas que incluso detrás de cámara me llevo bien. Me sorprendió mucho, pero me llevo muy bien con ambos. Ok, pero en los videos que pones, los dejas boquiabierto. O sea, regularmente eso es lo que yo veo. Esa es la percepción. A lo mejor es porque, como tú dices, estamos en el mismo bando, ¿no? Entonces pensamos más o menos igual y yo pienso diferente con esos otros dos, pero he visto respuestas de ellos y no me convencen, la verdad. ¿Cómo logras en ese momento, ¿no? Dar la respuesta correcta, directa, precisa al tema que se está hablando? Bueno, precisamente por eso paso tanto tiempo investigando y leyendo para asegurarme de que cuando te tiran una por la izquierda para saber cómo estar preparada para dar por ese lado. Yo creo que lo importante es, en mi opinión, yo creo que yo tengo la verdad. Yo creo que la verdad la estoy diciendo yo. Y cuando tú eres dueño de la verdad, es muy fácil refutar lo que dicen las otras personas. Si tú me dices a mí, Biden, la economía de Biden ha sido mala, yo empiezo y te empiezo a hablar de cómo estaba la economía cuando Biden llegó y empiezo a hablar de todo lo que ha sucedido hasta donde estamos el día de hoy. Y yo creo, muchas personas me preguntan que cómo yo respondo rápido, etcétera. Y yo digo que lo que yo pienso es que yo tengo la verdad. Y cuando yo tengo la verdad, yo voy a poder refutar cualquier cosa que digan otras personas. Dijiste que tienes relación con ellos aparte del trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de... Nos llevamos muy bien fuera. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos. oh, de Y la veras, ¿qué verdad, hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho juntos? A ver, por ejemplo. bueno, hemos ido a cenar, por ejemplo. Oh, de Y, veras. y lo más chistoso Y, de pero, todo, es que eso yo creo que tú no tienes muchos amigos republicanos. no tengo, la verdad no tengo. No Y estoy yo tampoco, interesado tampoco. yo no No tengo estoy muchos, interesado. yo no tengo muchos amigos republicanos, para serte sincera, pero para mí lo más raro de todo esto es que cuando yo empecé a hablar con ellos que no se trata de política, estamos de acuerdo en muchísimas cosas. O sea, yo digo, wow, es increíble cómo una persona cuando no hablas de política, yo digo, son personas normales, o sea, podemos hablar de todo y estamos de acuerdo en muchas cosas, pero entonces cuando se trata de política, ahí es donde viene la diferencia. La diferencia que tenemos los que estamos en la mesa es básicamente lo que pensamos de la política. Y déjame decirte que en varias cosas que tienen que ver con política posiblemente veamos eye to eye. Por ejemplo, Franklin es la persona con la que más me toca debatir en el programa. Y un ejemplo, la semana pasada nos tocó hablar del hecho de que la mamá de Ethan Crumbley, Jennifer Crumbley, Ethan Crumbley es un muchacho que en ese momento tenía 15 años cuando cometió una masacre con un tiroteo en su escuela, matando a 4 personas, 4 adolescentes e hiriendo a 7. Y a ella ha sido a la primera mamá que se le ha sentenciado, básicamente, se le ha encontrado culpable por haber sido negligente y por no haber intervenido de cierta manera en este tiroteo que hizo su hijo. Y en eso, por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo de que los padres tienen cierta responsabilidad. Los padres de los muchachos que cometen este tipo de masacres tienen cierta responsabilidad de que hay ciertas señales que muchos de estos padres en varias ocasiones o en muchas ocasiones han ignorado. El 78% de los casos de tiroteos escolares que han sucedido con menores de edad han sido personas o muchachos que han obtenido el arma de fuego de sus padres. Entonces, por ejemplo, en este tipo de cosas estuvimos totalmente de acuerdo en que en estos casos sí debe de hacerse una investigación en contra de los papás para saber qué tanto aporte tuvieron o qué tanto dejaron de hacer cuando hay señales claras de que el hijo pudo haber cometido esto. En el caso de Ethan, él había estado dibujando dibujos bastante preocupantes y a ellos los mandaron a buscar a la escuela y le mostraron lo que había dibujado su hijo, él con un arma de fuego matando a otros niños. Y a pesar de que ellos sabían de que ellos mismos le habían regalado un arma de fuego a su hijo, ellos no se llevaron a su hijo de la escuela cuando a ellos les pidieron que se lo llevaran. Entonces, en eso, por ejemplo, estamos de acuerdo y hemos estado de acuerdo en varias cosas. Por ejemplo, otra cosa en que estamos de acuerdo cuando nos ha tocado debatir es que el presidente de los Estados Unidos no tiene inmunidad para cometer crímenes.
Y esto ellos lo dicen también en el programa, no solamente en Eh, conversaciones privadas. si vas y ves la semana pasada, la semana que acaba de pasar, vas a ver que Franklin y yo hemos estado de acuerdo en varias cosas. Estamos usualmente de acuerdo en ciertas cosas. Qué bien, no sabía esa parte. Deberías poner esos videos también, esos cortos en tu TikTok, que es donde yo más Ay, es que consumo. esos no son tan interesantes. No, yo creo que sí, yo creo que, no, yo creo que sí, estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que esos cortes sería muy importante ponerlos porque así también le bajamos un poco a A la esta, división. bueno, sí, es que siempre vamos a estar divididos, pensamos diferentes, ¿no? De diferentes maneras, pero digo, por lo menos ver los puntos en los que estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ustedes están de acuerdo en varios puntos. Ahora, qué bueno que te puedas relacionar con ellos también fuera del debate, ¿no? Porque a la final son compañeros de trabajo, ¿no? Yo no me, yo no me veo en mi centro laboral llevándome mal con las personas. Por eso yo trato nunca de hablar de política donde yo trabajo, aunque regularmente en el tipo de trabajo que yo hago, regularmente somos personas liberales, tenemos otro tipo de mentalidad, somos un poco nerds y pensamos completamente diferente al resto de las personas y regularmente estamos de acuerdo con temas progresistas, ayuda a los demás, etcétera. Pero bueno, antes de terminar, me gustaría hablar un poco acerca de tu vida como actriz. A pesar de que estás haciendo esto ahora, ¿no? Estás metida en la política, eres presentadora en este programa que es parte de Univisión. ¿Todavía estás pensando continuar tu carrera como actriz? Literalmente, esta conversación que estoy teniendo contigo es un break que me tomé de que estoy reescribiendo un libreto en este momento. Ser actriz siempre ha sido, desde que estoy pequeña, lo que yo siempre he querido hacer, contar historias. Y ahora que escribo mis historias tienen mucho que ver con la forma en la que yo pienso. O sea, soy extremadamente woke. Y, por ejemplo, yo tengo un corto que en este momento está en diferentes festivales de cine y hemos tenido varios premios que hemos ganado. Por ejemplo, un premio Mejor Film de Mujeres, tengo Mejor Film por Mujeres y Mejor Film que se trata de mujeres. O sea, hemos tenido bastante suerte en los diferentes festivales que hemos participado y lo que yo hice fue agarrar las primeras 10 páginas de un libreto que es obviamente más largo y lo que yo quiero es en algún momento conseguir a alguien que pueda financiar este proyecto para yo terminarlo. Y se trata bueno, en inglés el tagline es When a CIA agent's niece gets kidnapped, she will look for her in all the wrong places, que se traduciría a cuando secuestran a la sobrina de una agente del FBI, ella la buscará en todos los lugares equivocados. Y básicamente hay mucha acción. Se trata obviamente del secuestro de una niña. La niña que utilicé en el film es mi sobrina, que ella fue, o sea, tiene bastante, ¿cómo se dice? Cosas que no sucederían en la vida real, obviamente. Como ejemplo, o Mucha bueno, no sé, ficción. tiene mucha ficción, exacto, pero al mismo tiempo fue inspirada por mi sobrina, por eso quise utilizarla a ella para hacer el film. Y bueno, obviamente es algo que yo quiero continuar haciendo, pero la diferencia que tiene con la Heidi actriz y escritora antes del 2020 es que ahora lo que yo sé y la forma en la que yo veo el mundo está plasmado en lo que yo escribo. O sea que es para llevar un mensaje al final del día. Y básicamente yo creo que el storytelling, contando historias, es una manera en la que se pueden alcanzar a esas personas que no han obtenido o no se pueden poner en la posición, en los zapatos de alguien más. Yo creo que el storytelling, cuando cuentas una historia, y la cuentas bien, es una manera de llegarle a un público que tal vez no siente esa empatía por otras personas que en la vida real les está sucediendo esa situación. Así que yo creo que esa va a ser una manera en la que yo voy a poder llegarle a republicanos, por ejemplo, cuando vean estas historias, que espero que puedan verlas, y llegarles de alguna manera, tocarlos de alguna manera. Yo creo que no, lamentablemente en el ambiente que vivimos hoy día, ellos me escuchan y prefieren cambiarle al canal, por ejemplo. Los republicanos están en un punto que ya no escuchan a personas que son contrarias a ellos. Ellos solamente están consumiendo el contenido
de lo que ellos quieren escuchar, de lo que confirma, confirmation bias, lo que confirma lo que ellos creen. Entonces yo creo que a través de historias es una manera en la que ellos no van a simplemente cambiar de canal cuando se lo presentas en una historia, en una película. ¿Cuánto cuesta más o menos financiar un tipo de proyecto así como el que estás escribiendo ahora mismo? Grabar es caro, es totalmente caro no solamente porque tienes que pagar a las personas. Yo tuve la suerte de que las personas que trabajaron conmigo básicamente lo hicieron gratuitamente porque son personas que conozco en la industria, pero obviamente sí toca pagar locación, conseguir también, si necesitas una casa y tienes a alguien que te la preste, excelente, pero por ejemplo, yo tuve que rentar lugares para grabar. Um, Básicamente, yo me habré gastado unos $3,000, $4,000 en 10 minutos de film, en lo que se convirtió en 10 minutos, porque cuando empiezas a editar, lo dejamos en 10 minutos, um, pero sale caro. Y mientras más tengas que grabar y más locaciones tengas que rentar, más caro sale. Pero sí, sale caro. No es fácil agarrar $3,000 y $4,000 de tu bolsillo para hacer una grabación y que al final solamente sean 10 minutos, pero yo creo que vale la pena. Te voy a mandar el short film para que lo veas cuando terminemos de grabar para ver qué piensas. Pero sí, es una de mis pasiones más grandes y ahora que también escribo, quiero contar historias que creo que pueden tocar a las personas que posiblemente se les hace fácil mirar para el otro lado y voltear la página. Bueno, si alguien ve este clip o esta parte de la conversación con Heidi y está interesado en financiar, por favor, comuníquese con Heidi para que le financien su próximo proyecto. Eh, Ahora, dices que eres escritora y también te gusta ser actriz. ¿Cuál de los dos te gusta más y por qué? Actriz, porque cuando eres actriz estás viviéndolo. Me encanta escribir y me encanta, y siempre he sido una actriz que soy muy, ¿te parece si hacemos esto? ¿Y qué tal si le cambiamos esto? O sea, yo siempre fui una actriz que no simplemente me paraba ahí a decir mis líneas y a hacer lo que se supone que yo iba a hacer. Yo era la que me quedaba, decían corte, y me quedaba ahí viendo lo que hacían las demás personas. Yo soy la actriz que lee el libreto y dice, y piensa, esto pudo haber sido mejor, esto hubiera sido mejor, y veo lo que hace el director y digo, ¿será que le agregamos esto, lo otro? O sea, nunca fui, eso sabe cómo soy yo, no soy de quedarme como que tras bambalinas, siempre estoy como que intentando cambiar o aprender, etcétera. Entonces, actriz, porque desde pequeña yo siempre quise ser actriz. Y como escritora ahora, obviamente me encanta porque estoy escribiendo y, por ejemplo, yo tengo un libreto que hice un pitch delante de personas de la industria y a varias personas les gustó y una muchacha que produce y dirige me dice, vamos a hacerlo. Y yo le dije que no, porque cuando le entregas tu libreto a alguien más, ellos hacen con ese libreto lo que quieran, pueden hacer cambios, etcétera. Y yo estoy como que no, si no lo hago yo, prefiero no hacerlo. O sea, no quiero que cambien muchas cosas. Estoy dispuesta e incluso estoy cambiando cosas. Ahora mismo estoy reescribiendo porque escribir es reescribir. Se dice writing is rewriting, se dice en inglés. Los que somos screenwriters, libretistas, serían Yo creo que escritores, guionistas, guionistas. guionistas, ya. Mm. Entonces, escribir es reescribir. Ahora mismo, Getting Aria Back, que así se llama, la que está en festivales, recuperando a Aria. Estoy reescribiendo esa y estoy haciendo cambios que, o sea, que uno dice, wow, las cosas que estoy cambiando, porque cuando tú escribes y escribes algo al principio, muchas veces piensas que así se va a quedar, pero luego te llega una idea y vas y cambias, y luego te llega otra idea y vas y cambias. Y bueno, eso precisamente estoy haciendo. Mis fines de semana son para reescribir, básicamente. Muy bien, me encanta eso que haces, ¿no? Todas las cosas que has hecho en cuanto a la política y esto de la actuación y también escribir, ¿no? Que es algo que toma mucho, pero mucho tiempo. Te deseo lo mejor, la verdad. Desde el Gracias. fondo de mi corazón, te deseo lo mejor, que puedas lograr todos esos éxitos que te esperan y bueno, nos vemos de seguro próximamente en el podcast de Con Recibos que hacemos toda la semana. Te agradezco muchísimo, la verdad, que hayas estado acá y quiero que se repita este año porque, bueno, es un año de elecciones y lo más probable te voy a tener que invitar nuevamente. Ya que voy a estar rotando a mis invitados, no pienso invitar a personas desconocidas, simplemente a personas que yo conozco, con las que me siento cómodo hablando. Muchas gracias por invitarme. Tú sabes que conmigo cuentas para lo que sea.
Gracias y bueno, nos vemos entonces. Y óyeme, me saludas a tu esposa que ahora soy su fan. Claro que sí, eso ella lo va a ver todo esto, así que el saludo se lo voy a mandar y va a ver también tu mensaje.